Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenida, bienvenido a mi canal, un devocional más. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el devocional con la pastora Josefina Arias desde Colombia, mi nación amada. Bienvenidos todos. Un abrazo fraterno. Es un maravilloso placer poder estar aquí frente a ti, trayendo una palabra del cielo, del tercer cielo, del corazón de Dios a tu corazón. Importantísimo poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y que la presencia de Dios se pueda mover, y visite tu casa. Visite tu familia porque es muy importante que el Padre Eterno, nuestro gran yo soy, Adonai, nuestro Abba Padre, se mueva en cada uno de nosotros haciendo su obra perfecta. Quiero hablar hoy un tema especialísimo que el Señor me dio, preguntándole a Él de qué quería que habláramos hoy en este devocional número 57. Perdón, avancé demasiado. Devocional número 37. Y el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, me decía que hablara del destino de un profeta. Y como ejemplo, el Señor me daba el profeta Jeremías, admirable profeta, admirable hombre de Dios, el profeta Jeremías. Y me encuentro en el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías. Me encuentro maravillas en su palabra, porque el Señor llama a Jeremías, el Padre, Dios llama a Jeremías en un momento en que Jeremías estaba tranquilo, ¿sabes? Muchas veces la vida del cristiano, la vida del ser humano, se complica con el llamado. Pero lo más importante es que Dios, cuando te llama, Él no te deja solo. Él siempre está ahí contigo. Es lo más importante. Y es un compromiso que nosotros tenemos con Él. Y bueno, y es un privilegio grande poderle servir a Dios. Quiero hablar un poco del profeta Jeremías. Dice que el profeta Jeremías recibe una palabra de parte de Dios, recibe un llamado en el capítulo 1, versículo 4. El Señor me dio el siguiente mensaje, dice Jeremías. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, dijo el Señor a Jeremías. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¡Qué maravilloso! Dios le habla a Jeremías y le dice, bueno, Jeremías, esto es nuevo para ti, pero para mí no, porque yo te escogí. Desde antes de que tú existieras, ya tú eras escogido como mi profeta. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Ve, mi amado hermano, yo quiero hoy hablar de un tema y colocar aquí un poquito en el tapete, en la mesa, un tema maravilloso, muy duro, pero es la vida del ser humano.
Y, y no solamente la vida, sino que estamos en un tiempo donde la vida del ser humano podemos decir que ha perdido valor para la gente, no para Dios, porque para Dios siempre somos valiosos, somos sus creación, su creación más hermosa para Él, porque nos dedicó su tiempo y además nos dio un soplo de la vida de Él. Así que hoy día es un tema delicado cuando las personas, por falta de conocimiento de estos temas, por falta de conocimiento de la Sagrada Escritura, quieren hacerse dueño de la vida, del producto que tienen en su vientre muchas mujeres. Sabes que el producto que tienes en tu vientre, como tú lo llamas, no es tuyo y su vida no le pertenece a ningún ser humano. Esa vida le pertenece a Dios. Y si Dios estableció que Él fuera engendrado, engendrada en ese vientre, es porque Él quiere que nazca. Toda persona que se opone al nacimiento de un ser humano está luchando contra Dios. Y sabes, contra Dios no se puede luchar porque salimos perdiendo. Por eso Dios le dice al profeta Jeremías, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Sabes? Porque el aliento de vida, el soplo, la vida que tenemos salió de Dios. Todos estábamos dentro de Dios aquí, Talaya, y de ahí salimos. Pero Él formó un cuerpo con sus propias manos, formó un cuerpo para poder colocar ese hálito de vida. Salmo 139, versículos 15 y 16, para que vayas y busques. Salmo 139, versículos 15 y 16, para ti que estás tomando una decisión errónea de acabar con la vida de un bebé en el vientre. ¿Sabes? No te conviertas en enemiga de Dios, no te conviertas en enemigo de Dios, tú que estás forzando a que se elimine ese producto. Aquí talaya jama, Shokori Mashiach. Jeremías fue conocido por Dios desde antes de que fuera formado en el vientre. Antes de que Jeremías existiera, Dios lo conocía. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes que Jeremías naciera, Dios ya había establecido que él fuera un profeta a las naciones de la tierra. Antes de que tú nacieras, Dios ya había establecido que tú fueras una mujer, un hombre de Dios, un hombre que llevara el mensaje de la palabra. Antes de que nacieras, Dios ya te había escogido para que fueras su hijo, para que fueras su hija. A pesar de todas las cosas que hemos vivido y que quizás nos han marcado, Dios siempre permaneció fiel y los dones y los ministerios son irrevocables. Así que el don que tú tienes y el ministerio que tú tienes no te lo entregó Dios
Solamente el día que conociste a Cristo o el día que recibiste el Espíritu Santo, ¿sabes? Estaba ahí desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, ahí estaba ese ministerio para ti. El profeta Jeremías, escogido por Dios, pero hay una lucha para aceptar el llamado de Dios. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos algo y antes de conocer a Dios no lo entendemos. Nosotros vivimos cosas extraordinarias, pero no lo entendemos porque son reveladas solamente por el Espíritu Santo. Yo recuerdo en muchas ocasiones poder percibir el peligro que venía y poder evitarlo. Y yo no entendía yo por qué supe que iba a suceder esto. Poder evitar un accidente. ¿Y cómo lo supe? Porque ahí estaban los dones de revelación, los dones de ciencia, los dones proféticos. Pero yo no lo sabía. Mi padre lo sabía y cuando yo conocí a Jesucristo y se me reveló el Espíritu Santo de Dios me fue dado, entonces yo entendí que eso ya estaba en mí, ya estaba ahí. El profeta Jeremías, escogido por Dios desde antes de ser formado en el vientre, desde antes de que naciera, ya era llamado por Dios el profeta Samaquías Suai. Y yo quiero aquí decirte algo que el Espíritu Santo me trae. Sabes, tus hijos, esos hijos que te dan dolor de cabeza, que quizás se han ido por el camino incorrecto. Esos hijos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque son fruto de tu vientre. Y la Escritura dice que Dios bendecirá el fruto de nuestro vientre. Tus hijos tienen un destino profético para cumplir, solamente que no les ha sido revelado. Solamente que no se ha establecido ni se ha materializado lo que el Dios de los cielos estableció, pero ahí está el llamado, los dones y todo lo que Dios ha colocado para nosotros. Y cuando conozcan a Cristo y se les revele el Espíritu Santo, les será revelado todos los regalos espirituales que han sido preparados para cada uno. Aleluya, qué bendición. Jeremías en el versículo 5 del capítulo 1 le dice al Señor en el versículo 6: Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, no estoy preparado, no me siento capaz. Le decía el profeta a Dios. ¿Sabe que a todos nos ha sucedido eso? Tenemos miedo de fallarle a Dios, tenemos miedo de cometer errores. ¿Sabes que Dios permite que cometamos errores? Porque es que es Él el que tiene que ser exaltado, no nosotros. No es nuestro ego el que se tiene que subir. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Jeremías le dice a Dios, no, yo no puedo, Señor, no me siento preparado, estoy muy joven, no sé hablar. Pero Dios le dice, no digas, soy demasiado joven. Jeremías, no me vas a decir esto. Me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mando. Jeremías, debes ir donde quiera que te mande.
y decir todo lo que te diga. ¿Quién era el que iba a dar la palabra a Jeremías? Dios. El profeta de Dios tiene que tener una comunión íntima con el Padre Eterno, con el Espíritu Santo. Vivir su vida casi que todo el tiempo, sacar tiempo para escuchar a Dios. Porque Dios nos habla en todo tiempo, pero hay tiempos donde tenemos que estar a solas, donde no nos interrumpa nada, donde tenemos que coger un cuaderno, una libreta y escribir lo que el Padre nos dice, porque es para guardarlo, para que no se nos olvide. Y Dios le dice, no digas, soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dios le estaba prometiendo al profeta Jeremías que lo iba a proteger, porque Jeremías, como todos nosotros, alguna vez le hemos tenido miedo a soltar la palabra, quizás una enseñanza fuerte que Dios nos ha dado, o una palabra profética, una revelación, y tenemos miedo de la reacción de la gente. ¿Sabes? Jeremías, a lo largo de este libro, yo me doy cuenta que Jeremías tuvo que sufrir por las palabras que Dios habló para ese pueblo. Y no era un pueblo desconocido, era el pueblo de Dios. ¿Sabes? El pueblo de Dios se volvió rebelde. No quería escuchar las palabras que Dios le hablaba a través de Jeremías, porque las palabras que Dios le hablaba al pueblo eran palabras duras por el comportamiento de ellos. ¿Sabes? Si tú te estás portando bien, Dios te va a dar palabras buenas. Pero si tú te estás portando mal, como el Padre exhorta y regaña y disciplina a sus hijos, así Dios te va a disciplinar y te va a hablar. Jeremías tuvo muchos enemigos, aún fue encarcelado porque Dios lo mandaba a hablarle a los gobernantes y ellos tenían la autoridad para encarcelarlo. Y estuvo preso en muchas ocasiones, sufrió hambre, persecución, pero Jeremías siempre estaba ahí para hablar la palabra que Dios le daba. Amén. Jeremías aceptó el llamado de Dios. Y cuando Dios le dice, no tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré, yo el Señor les he hablado. ¿Sabes qué hizo Dios? Extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. La mano de Dios tocó la boca de Jeremías. Y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. La palabra de Dios es la que debe salir por nuestra boca. La palabra de Dios es la que debe exhortar. No arregles la palabra, no la acomodes. No tengas temor de la gente porque se van a disgustar o porque se van a ir de la congregación. Da la palabra conforme Dios te la dé. Y el ministerio de Jeremías era un ministerio que era admirable. Dice, he puesto mis palabras en tu boca.
Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. El profeta de Dios, el vocero de Dios, el que lleva la palabra, debe hacer un proceso de limpieza en los corazones, porque la semilla que vas a sembrar tiene que caer en tierra buena. Primero tienes que pedir a Dios la revelación de cómo está ese terreno para que puedas arrancar, destruir las obras del maligno, derribar y derrocar todo lo que el adversario ha sembrado allí, porque no puedes sembrar la buena semilla de Dios en un campo contaminado con las cizañas y semillas del adversario. Primero hay que arrancar. Primero va la palabra de exhortación para que la gente se aparte de los malos hábitos, de los malos caminos. Y después si viene la palabra de bendición, las promesas y todo lo que Dios tiene para animar a las personas. Ese es el orden que Dios le dio a Jeremías. Y empieza Dios a mostrarle a Jeremías visiones, ¿sabes? Dios le daba visiones a Jeremías. Después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Dios estaba capacitando a su profeta. Le estaba mostrando, ¿sabes? Dios revela a través de sueños, a través de visiones, pero Él siempre te dará la interpretación. Puede que te la dé a ti mismo, y es importantísimo que pidamos la revelación de los sueños, y cuando tengas una visión, pídele a Dios qué significa, porque es importante saber lo que Dios nos habla. Él no nos da un sueño o una visión para que nos quedemos así sin saber qué significa. Dios da la interpretación. El profeta Jeremías estaba siendo entrenado por el mismo Dios que lo llamó. Si tú has sido llamado por Dios, Dios te entrena. Dios no te va a mandar a la ligera. Dios, en el proceso en que tú empieces a caminar y a obedecer, Él te va enseñando y te va adiestrando para que seas un hombre o una mujer eficaz para Dios. Amén. Jeremías sufrió mucho por el llamado. Tuvo que ir a prisiones. En muchos momentos aún su vida estuvo en peligro, tuvo que sufrir y pasó hambre, frío, insultos, intentos de matarlo, pero Dios prometió estar con él y él estaba con él. Dios tuvo que exhortar también a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19 y 20. El Señor reprende a Jeremías porque Jeremías empieza a reclamarle a Dios. Estaba cansado, estaba harto de lo que la gente hacía y no querían obedecer. Y Dios exhorta a su profeta. Tiempos difíciles, tiempos donde nuestro corazón a veces se pone triste, desolado,
pero ahí está nuestro Padre para consolarnos. Y la vida de un siervo, hijo de Dios, hija de Dios, no tiene sentido si no hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Amén. Tenemos que correr todos los riesgos, pero sabemos que la promesa de Dios, como le hizo su promesa a Jeremías, dijo: no les tengas miedos. Y yo leía por aquí en otro pasaje, no recuerdo la cita, donde Dios le dice a Jeremías: no tengas miedo, porque si tienes miedo te voy a hacer quedar mal frente a esta gente. Sabes, el temor te va a hacer quedar mal. Tenemos que tener la seguridad que las palabras que Dios puso en nuestra boca son las palabras de Dios. Abre tu boca, que Dios la llenará. En muchas ocasiones preparamos algo, lo escribimos, preparamos un bosquejo, pero sabe, Dios hace a un lado ese bosquejo y empieza a hablar Él. Empieza Él a hablar por la boca del predicador, de la predicadora. Y no se sujeta al bosquejo, porque Él es Dios y Él es el que manda. Nosotros solamente somos instrumentos, vasijas, canales de bendición. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas, y hay muchos ejemplos en la Escritura. El profeta Jeremías es solamente uno de ellos, porque los hijos de Dios, los profetas de Dios, los siervos de Dios como Pablo y todos los profetas tuvieron que sufrir por la causa de Cristo. Así que con todo esto, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué conclusión quiero llegar? Que tenemos un llamado que no podemos rehusar, y que tenemos un Dios que no nos deja solos, y que tenemos una responsabilidad tan grande delante de Él, que así se oponga el mundo entero, nosotros debemos ejercer el llamado de Dios para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro con todas estas personas. Muchos de los que están aquí tienen un llamado de parte de Dios, y cada uno de ellos lo sabe, pero han tenido miedo, temor. Otros han ejercido su llamado por un tiempo, pero se quedaron estancados. Saikaya, hoy desato esos ministerios que se quedaron estancados. Hay ministerios proféticos, mujeres y hombres, que ya no hablan de parte de Dios, que ya no dicen lo que Dios les muestra en sueños, porque tienen miedo de la reacción de la gente. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que estos ministerios vuelven otra vez y se activan en el nombre de Jesucristo. Oh, Saikaya, hay muchas personas aquí que dieron una palabra, pero en el momento esa palabra no se cumplió. Quizás no supo interpretar lo que Dios estaba hablando y lo dijo incorrectamente, y por eso no se cumplió, porque Dios no miente. Y que entró un temor y no volviste a hablar. Yo desato tu boca, tu vida, en el nombre de Jesucristo. Aikai Púa. Muchos aquí se quedaron quietos, y aunque tienen revelaciones no dicen nada, y muchas de las cosas que Dios ha mostrado se han cumplido. Sabes, tienes una responsabilidad grande delante de Dios. Habla lo que Dios te muestra, cuéntalo, no te quedes en silencio, porque tienes una gran responsabilidad. Y así como Dios le dijo al profeta: no tengas temor, porque Dios está contigo. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola.
Aleluya. Gracias, Padre, por cada persona. Oro para que siga tu presencia en los corazones, en las vidas, que así como tú le hablaste al profeta Jeremías y le mostraste, y en cada momento de su vida tú estuviste con él, lo llamaste, le hiciste saber todas las cosas que tenía que saber, lo exhortaste, pero nunca lo desamparaste. Así, Señor, hazle saber a estas personas y convéncelos que el llamado que tú les hiciste es respaldado por ti, es custodiado por ti, que tú no los vas a dejar ni los vas a desamparar. Oh Señor, gracias. Aigo Sharabakia Mosuna, Nashirikia Mawai. El Espíritu Santo se está moviendo y está tocando las vidas, los corazones de los que están aquí escuchando y viendo este video. Si tú hoy estás sintiendo que esta palabra te está hablando a ti, deja que Dios haga su obra en tu corazón, porque Él quiere capacitarte. Él te ha llamado. Hay muchos ministerios aquí, ministerios proféticos, ministerios que Dios quiere levantar en estos últimos tiempos, porque la gente se acostumbró a escuchar a los grandes, a los que ellos creían grandes, y en su momento fueron grandes. Pero Dios quiere levantar lo pequeño, como el profeta Jeremías, que se creía pequeño y no quería hablar porque era muy joven. Pero Dios quiere levantar esos ministerios pequeños para llevarlos y a través de ellos cumplir su propósito en las naciones de la tierra. No es tiempo de estar escondidos. No es tiempo de estar en temor ni en angustia. Es tiempo de dejar que Dios use tu vida. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Oro por cada persona que está en sintonía de mi canal y oro por todos aquellos que están enfermos o tienen familiares enfermos. Oro para que seas tú colocando tu mano sanadora. Envío una palabra de sanidad desde aquí, desde mi canal. Así como tú sanaste al siervo del centurión desde lejos por la palabra de tu boca, así yo envío sanidad en el nombre de Jesucristo, por la llaga de Cristo. Todos son curados. Aquí reprendo, ato, echo fuera todo espíritu de enfermedad, dolores, dolencias, inflamaciones. Se van en el nombre de Jesucristo. Virus, bacterias, fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora, toda persona que está enferma se levanta en el nombre de Jesucristo. Padre, ángeles de los ejércitos de Dios, peleando las batallas de Jehová por todas estas familias que están presentes aquí. Bendigo las familias en toda la tierra y en mi nación Colombia, en todas las regiones de Colombia, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, mi Abba. Te doy gloria, honra y honor solo a ti, mi Rey. Aleluya. Tú que estás ahí en sintonía de este video, tú que te has quedado hasta el final. Dios tiene cosas grandes contigo y tú sabes que esta palabra te habló a tu corazón. Aún hay personas que están tocadas por el Espíritu Santo y queriendo levantarse de ahí para cumplir el llamado. Eso es de parte de Dios. Aleluya. No importa la edad que tengas, no importa quién seas, Dios te quiere usar. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesucristo, levantamos todas estas personas declarando
que se cumplirá lo que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo. Mujeres, mujeres, mujeres que han querido sacar el fruto que tienen en su vientre, en el nombre de Jesucristo se detienen los planes de muerte, se detienen en el nombre de Jesucristo. Ángeles custodian ese vientre, ángeles custodiando la vida de ese bebé. Ángeles del cielo, ángeles de los ejércitos de Dios. Hijo de Dios, recibe gloria. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Levantamos nuestras manos ante ti, te damos gracias por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, donde quiera que sintonicen este canal, donde quiera que este video llegue, donde quiera que esta transmisión sea vista, en el nombre de Jesucristo. La bendición que se está moviendo hoy aquí, la bendición y la presencia que hoy estamos sintiendo aquí, se mueve allá, donde quiera que llega este video y esta transmisión. Ay, aleluya, jamás. Poderoso, poderoso, Jesucristo, gracias. Bendigo las familias de la tierra, bendigo las naciones de la tierra, los continentes. Bendigo cada ciudad, cada pueblo, cada nación. En el nombre de Jesucristo, desato sabiduría sobre las vidas para que entiendan la palabra tuya, para que entiendan el llamado, para que obedezcamos todo lo que tú nos mandes hacer. Gracias por estar con nosotros todos los días de nuestra vida y por cuidarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por quedarte hasta el final de este video, mi amado hermano y hermana. Compártelo si crees que va a bendecir a alguien. Dale un me gusta, compártelo, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de los programas y videos que subamos. Amén. Déjame un comentario. Déjame un comentario para yo saber qué opinas. Y bueno, que la bendición de Dios siga contigo todos los días de tu vida. Amén y amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.